Abordamos la actualidad de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar del proyecto sobre derechos culturales, políticas de participación y gobernanza. Y como siempre, para ello, pues contamos con nuestro colaborador Juan Aguirre, que como siempre viene acompañado, en este caso, de una invitada. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, compañero. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues sí, efectivamente, has dicho bien. Vamos a hablar sobre el programa Derechos Culturales. De hecho, venimos, de hecho, ya hablando sobre este programa a lo largo de la temporada, pero ya vamos a dar un paso adelante porque hasta donde sea posible vamos a conocer hoy las conclusiones que se están elaborando en el seno de este proyecto y cuya redacción final se presentarán en el 19 Congreso de Estudios Vascos, que tendrá lugar en octubre en Vitoria-Gasteiz bajo el título de Elkartzen gaituena, lo que nos une. Y nadie mejor para hacerlo y para hablarnos de cuáles son las líneas maestras de estas conclusiones que una de las personas que está trabajando en su elaboración, que es Maider Zilbetti, investigadora del Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la Universidad del País Vasco y directora general de la consultoría AISUR, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Arratsaldeon, Maider. Arratsaldeon, Juan. Y bienvenida al espacio de Eusko Ikaskuntza en cultura.eus. Pues si te parece, someramente, porque hemos hablado ya repetidas veces de este programa de trabajo, pero creo que hay que empezar recordando cuáles son los objetivos generales de este programa Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza de Eusko Ikaskuntza. Sí, pues bueno, los objetivos generales, que bueno, son un poco entender o ver los derechos culturales, hacer un acercamiento teórico a estos derechos y hacer una radiografía o un diagnóstico de los derechos culturales en Euskal Herria. Ese es como el principal. Y luego ya pues plantear acciones para llegar a un consenso social a diferentes escalas de cómo implementar, cuál es la mejor manera de implementar estos derechos culturales. Uh-huh. Y bueno, estáis trabajando, como he dicho, en las conclusiones, en las que uno de los aspectos en los que ponéis el acento es en la necesidad de compartir una definición sobre qué es y para qué necesitamos la cultura. Esto, a simple vista, dicho así, puede parecer algo bastante obvio, pero no lo es tanto, ¿verdad? Sí, no lo es tanto, ¿no? Porque, bueno, pues hasta... Bueno, hay como diferentes entendimientos, ahora vamos a empezar en lo teórico, ¿no? Pero de lo que es la cultura, pues las teorías antropológicas han dado cada una más de una definición de cultura y tenemos muchísimas culturas que podemos elegir las queramos o no queramos, ¿no? Pero más que nada queríamos justo ver qué definición se da a la cultura a través de las políticas culturales, las personas gestoras de la cultura, las personas que crean y toman parte en la cultura, ¿no? Entonces, porque entendemos los derechos culturales justo en estas tres dimensiones. Por una parte, quién participa, la ciudadanía que participa de la cultura. Luego, las personas que crean y producen la cultura. Y luego también una tercera dimensión que es pensar la cultura y también las políticas culturales a través de o por medio de una gobernanza cultural. Entonces, esto nos plantea que nos alejamos un poco de la administración pública como gestora de la cultura, ¿no? Y que también se aleja en las últimas décadas de esta cultura más dedicada a tener una plusvalía política y una plusvalía económica muchas veces, ¿no? Entonces, diferentes actores disfrutamos, producimos la cultura, ¿no? Y vamos a ver a través de lo que entendemos, ¿no? Tanto administrativamente como las personas que, como he dicho, ¿no? Que producen y consumimos, ¿no? ¿Qué definición vamos a dar? Entonces, esto se aleja un poco, queriéndose alejar un poco, porque varios estudios han constatado que las políticas culturales lo que hacen no es esto que tienen como objetivo, que es democratizar la cultura, sino que hay ciertos sectores, ciertos grupos de la sociedad que no disfrutan tanto como otros o de las mismas producciones culturales que otras personas, ¿no? Entonces, teniendo esto, pues en investigaciones que se han hecho alrededor de todo el mundo, teniendo esto constatado, ¿no? Vamos a pensar qué es la cultura, porque seguro que tenemos diferentes sistemas culturales a nuestro alrededor. Entonces, vamos a ver
qué es cultura, cómo convivimos los sistemas culturales y también quién llega, o sea, quién se ha quedado excluido hasta ahora del consumo, de la participación, incluso de la producción de la cultura, ¿no? Entonces vamos a crear las bases entre todas y todos en diferentes niveles para definir la cultura y que todo el mundo podamos disfrutar de la cultura también y tener relaciones entre las diferentes culturas, sistemas simbólicos que existen en nuestro entorno. Siempre teniendo en cuenta pues el euskera, poniéndolo al centro y transversalmente el euskera, y también la territorialidad de nuestro país. De modo que es un enfoque teórico, pero también muy práctico, muy a pie de tierra, evidentemente. Sí, porque el enfoque que hemos querido hacer es después, como no el primer objetivo era una radiografía de cómo se han entendido, cómo se pueden entender, porque es una temática o una problemática más bien que no se ha trabajado mucho en nuestro contexto cultural, político, social, ¿no? Entonces es ver hasta dónde hemos visto esto, interiorizado esto, ¿no? Estas tres dimensiones que los teóricos, nos están planteando, ¿no? Para justamente cambiar el entendimiento de cultura y junto a la vez que cambiamos el entendimiento de cultura, también tenemos que cambiar la manera de gestionar esto, es decir, ya no se puede quedar solamente en las instituciones culturales o en las instituciones públicas la gestión de la cultura, ¿no? O sea, las bases para esta gestión de la cultura la tenemos que tomar diferentes personas de la ciudadanía. Y Maider, ¿y cómo se consigue esto? Que así como nos lo cuentas, pues es muy interesante y muy oportuno, pero ¿cómo se consigue esto en un país como el nuestro, que es complejo? Es un país complejo en lo territorial, complejo en lo institucional, complejo en lo lingüístico. Pues es muy complejo, ¿no? Sí, claro. O sea, si es complejo, el problema es complejo, la solución no va a ser sencilla, ¿no? Entonces, pues justamente es creando espacios, ¿no? Creando espacios de discusión, ¿no? Y de reflexión primero, ¿no? O sea, porque, bueno, también estas políticas culturales que hemos heredado y que reproducimos en cierta manera, pues relacionan la cultura justamente con, como he dicho, ¿no? Con la producción económica y con las industrias culturales, ¿no? Entonces es un poco también teóricamente, ahora tenemos que dar el salto a la práctica, ¿no? Porque sí que hemos hecho reuniones internas con agentes externos, el borrador de las conclusiones se va a abrir a una mesa de expertas y expertos y productores y consumidores y consumidoras de cultura, técnicas y técnicos técnicos públicos de cultura, ¿no? Pero es justamente va a cambiar la manera de entender la cultura también, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ya han salido cosas, entender que lo que nos puede funcionar hoy en día es no solamente este entendimiento de consumir cultura para el ocio, que está muy bien, pero también hay otros entendimientos que a los que tenemos que apoyar, ¿no? Que es justamente la cultura como capital simbólico crítico, ¿no? Crítico hacia la discriminación, hacia repensar la territorialidad, hacia repensar el euskera en un mundo hiperglobalizado, ¿no? Entonces, también la cultura se está viendo que es una herramienta transversal, ¿no? Al final, que es transversal a las políticas económicas, educativas, ¿no? Que nos da muchas herramientas justamente en ese aspecto crítico y de conseguir una convivencia entre las culturas y entre las personas en nuestro territorio aquí y en un territorio euskaldun, ¿no? Y bueno, entonces ya lo has dicho, estas conclusiones del programa Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza van a ser objeto de contraste, ¿no? De enriquecimiento, en la medida de lo posible, por los agentes culturales de toda Euskal Herria, pero también con cuantas personas deseen aportar sus reflexiones, sus propuestas, sus iniciativas. Es así, ¿no? Sí, es así. No tenemos fecha exacta, ¿no? Pero la sesión de contraste se celebrará en Bilbo en mayo o junio, ¿no?
Y esa sesión pues será una sesión abierta y lo que hemos trabajado a nivel grupal, varias personas o muchas personas, porque al final esto, ¿no? Cada uno te lo va a contar desde su ángulo, ¿no? Claro. Desde su ángulo, ¿no? Pero porque además somos mucha gente en el equipo, ¿no? Pero además de verlo esto de cada uno de nuestro ángulo, nuestra formación, nuestro trabajo, ¿no? Luego se va a abrir a la gente justamente porque va a ser y tiene que ser. Las propuestas no son únicas, las propuestas, las conclusiones son muy diversas y un poco también va a ser un ejercicio de depuración, ¿no? De decir, bueno, para la gobernanza tenemos todas estas propuestas. Para la definición de cultura, ¿cómo podría ser? Tenemos todas estas. Para ver para qué nos sirve la cultura, tenemos todas estas propuestas, ¿no? Eso ha sido, pues ya sabes, hemos trabajado durante el tercer año, entonces congresos, reflexiones internas, un congreso internacional que fue también muy enriquecedor, muy importante, ¿no? En la gestión cultural de los puntos de vista feministas, ¿no? Que eso es como una conclusión clara. La gestión de la cultura hoy en día es lo que hace las comunidades fuertes, las comunidades que crean, que producen cultura, a las comunidades que consumen cultura, ¿no? Entonces es como la vía de conducto o quien pone en relación lo que administrativamente, ¿no? Cómo se gestionan los dineros pueden ser y qué necesidades tienen aquellas personas que crean, y qué necesidades también tienen aquellas personas que consumen, ¿no? A la vieja usanza, al final, pero siempre buscando o viendo que este consumo no tiene por qué ser pasivo, ¿no? Y lo que nos interesa para construir comunidad, seguir construyendo comunidad, seguir teniendo relaciones con sistemas culturales diferentes, eso es lo que tenemos que trabajar y abrir el debate y la reflexión pues a quien quiera. Maider, Juan, nos toca como siempre, o como muy a menudo, el ingrato trabajo de tener que dejarlo aquí porque el tiempo se nos va. Gracias y hasta otra. Arratsaldeon.